Nunca pensé que la espera pudiera ser tan desconcertante. Crecí escuchando que Jesús volvería, que regresaría con poder, que un día todo cambiaría, pero nadie me explicó lo que pasaría antes de ese regreso. Nadie me habló del silencio, de esa sensación incómoda de mirar al cielo y preguntarte, ¿dónde está Jesús ahora? Porque seamos honestos, el mundo no parece estar mejorando. Al contrario, guerras, miedo, caos, confusión, corazones fríos. Y en medio de todo eso, la pregunta se vuelve inevitable. Si Jesús prometió volver, ¿por qué parece tan lejos? Hubo un momento en el que esa duda empezó a incomodarme de verdad. No era falta de fe, era falta de respuestas. Sentía que después de su ascensión, todo quedó en pausa, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas y la humanidad hubiera quedado sola, tratando de sobrevivir con promesas antiguas. Pero entonces entendí algo que cambió por completo mi manera de ver el silencio de Dios. Jesús no desapareció. Jesús no abandonó la historia. Jesús no está esperando sin hacer nada. La Biblia dice que, después de resucitar, Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y durante años escuché esa frase sin detenerme a pensar en lo que realmente significaba. Porque sentarse no es descansar, es tomar autoridad. Mientras nosotros vemos caos, Jesús ve un plan. Mientras nosotros sentimos ausencia, Él está operando desde un lugar que no podemos ver. El silencio no es vacío, es estrategia. Ese fue el primer golpe a mi percepción. Me di cuenta de que el problema no era que Jesús estuviera lejos, sino que yo estaba mirando con ojos equivocados. Esperaba señales espectaculares, truenos, cielos abiertos, cuando en realidad el trabajo más importante estaba ocurriendo fuera de mi campo visual. Y ahí surgió otra pregunta aún más inquietante. Si Jesús está activo ahora mismo, ¿qué está haciendo exactamente? Porque si Él prometió regresar, entonces este tiempo no es un paréntesis inútil. Es una etapa crucial, un periodo donde algo se está preparando, decidiendo, moviendo. Nada está detenido. Todo avanza, incluso cuando parece quieto. Ese tiempo del silencio no es abandono, es el preludio. Y lo que Jesús está haciendo ahora mismo no tiene que ver solo con el futuro del mundo, tiene que ver conmigo, contigo, con cada decisión que tomamos mientras creemos que nada está pasando. Fue entonces cuando descubrí algo aún más impactante. Jesús no solo observa desde el cielo, Jesús intercede. Y cuando entendí eso, supe que el verdadero misterio apenas estaba comenzando. Porque lo que hace Jesús ahora mismo en el cielo está directamente conectado con lo que ocurre en la tierra. Cuando comprendí que Jesús no estaba inactivo, sino intercediendo, algo dentro de mí se sacudió. Porque una cosa es creer que Jesús volverá algún día, y otra muy distinta es saber que está hablando de mí ahora mismo. Nunca me enseñaron eso así de claro. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Durante años leí esa frase como algo bonito, casi poético, hasta que entendí lo que realmente significa. Interceder no es observar, no es esperar, es defender, presentar, sostener. Es hablar cuando tú ya no tienes fuerzas para hacerlo. Y entonces todo empezó a encajar. Esas veces en que estuve a punto de caer y algo me detuvo. Esos momentos en los que sentí misericordia cuando merecía juicio. Esas puertas que no se cerraron del todo, aun cuando yo mismo las había empujado. No fue suerte, no fue casualidad, fue intercesión. Jesús conoce cada error, cada pensamiento oculto, cada intención que nadie más ve. Y aún así, intercede. No minimiza la verdad, pero tampoco te expone al abandono. Él se presenta delante del Padre no para acusarte, sino para recordar algo eterno. Su sacrificio ya pagó el precio. Eso me estremeció, porque mientras yo luchaba aquí abajo con dudas, miedos y tropiezos, Jesús estaba actuando en una dimensión que no percibo. Mientras yo sentía que el cielo estaba en silencio, en realidad había una conversación ocurriendo a mi favor. Pero aquí viene lo más inquietante. Si Jesús intercede, es porque hay un conflicto. Si hay defensa, es porque hay acusación. Si hay un mediador, es porque existe una disputa espiritual activa. Y eso me llevó a una revelación que nunca había considerado con seriedad. El tiempo antes del regreso de Jesús no es pasivo, es un tiempo de batalla legal y espiritual. Cada vida cuenta, cada decisión pesa, cada día inclina la balanza. Jesús no solo intercede por personas individuales, intercede por el cumplimiento del plan completo, por una historia que todavía no ha llegado a su clímax, por un momento exacto que aún no se ha activado. Y fue entonces cuando entendí algo aún más profundo. Jesús no solo intercede, está preparando algo que no se improvisa, algo que no sucede de repente, algo que requiere tiempo, orden y autoridad. Porque antes de regresar a la tierra, Jesús está asegurando que todo esté listo, no solo en el cielo, sino también aquí abajo. Y eso plantea una pregunta que ya no pude ignorar. Si Jesús se está preparando para volver, ¿qué exactamente está preparando? Porque lo que viene no es una visita simbólica, es un regreso que cambiará la historia. Mientras más profundizaba, más claro se volvía algo que casi nunca se explica completo. Jesús no va a regresar a improvisar un reino. Ese reino ya está en preparación. Y esa idea me cambió por dentro. Siempre imaginé el regreso de Jesús como un evento repentino, caótico,
casi cinematográfico, cielos abiertos, trompetas, luz, juicio. Pero la Biblia muestra algo mucho más estratégico, mucho más serio. Antes de regresar, Jesús está estableciendo autoridad. Él mismo lo dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Eso no es una promesa futura, es una declaración presente. Jesús reina ahora, aunque no todos lo reconozcan. Y aquí fue donde entendí algo inquietante. El reino de Dios no empieza cuando Jesús pisa la tierra otra vez. El reino ya está avanzando, pero de una forma invisible para muchos. No con ejércitos humanos, ni con fronteras políticas, sino a través de corazones, decisiones, lealtades. Cada vez que alguien elige la verdad en lugar de la mentira, el reino avanza. Cada vez que alguien se mantiene firme cuando sería más fácil rendirse, el reino se afirma. Cada vez que alguien reconoce a Jesús como Señor, no solo como Salvador, el reino se establece. Jesús está formando un pueblo antes de volver. Un pueblo que no dependa de señales, sino de convicción. Un pueblo que entienda autoridad, no solo bendición. Un pueblo que sepa a quien pertenece incluso cuando nadie lo ve. Y eso me confrontó, porque me di cuenta de que muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Rey. Queremos que nos rescate, pero no que gobierne. Queremos su ayuda, pero no su autoridad. Y sin embargo, cuando Él regrese, no vendrá a pedir permiso. Vendrá como Rey. Por eso el tiempo antes de su regreso es tan crítico. Es un tiempo de alineación, de decisiones internas, de lealtades reales. Porque cuando el reino se manifieste plenamente, ya no habrá espacio para medias posturas. Entonces comprendí algo aún más serio. Jesús no está esperando a que el mundo mejore para regresar. Está esperando a que el reino esté listo. Y eso no depende de fechas, ni de cálculos, ni de teorías. Depende de algo mucho más incómodo, la respuesta de los corazones. Pero aquí viene lo más fuerte. Mientras Jesús establece su reino, también está ocurriendo lo opuesto. Un sistema contrario está alcanzando su punto máximo. Una resistencia final. Una tensión que no se puede ignorar. Porque antes del regreso, hay confrontación. Antes del reino visible, hay conflicto. Antes de la luz total, hay una oscuridad que se intensifica. Y esa realidad me llevó al siguiente nivel de la revelación. Jesús no solo se está preparando para reinar, se está preparando para confrontar. Cuando entendí que Jesús no solo se prepara para reinar, sino para confrontar, algo dentro de mí se inquietó. Porque la Biblia no pinta los días previos a su regreso como tiempos tranquilos, sino como un escenario de choque total. No un choque de armas, sino de verdades. Jesús mismo lo advirtió. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y el amor de muchos se enfriará. Y ahí fue cuando lo vi claro. Antes de que Él vuelva, el mundo no se vuelve más neutral, se vuelve más extremo. Todo se intensifica. La verdad provoca rechazo. La mentira se normaliza. Lo correcto se vuelve ofensivo. Y lo falso empieza a parecer aceptable. No es casualidad, es confrontación. Jesús está permitiendo que cada sistema muestre su verdadero rostro. Que cada corazón revele a quien pertenece realmente. Ya no hay zonas grises. Ya no hay puntos medios cómodos. Y lo más impactante es esto. Jesús no pelea esa batalla como muchos esperan. Él no discute, no negocia, no baja el estándar. Él deja que la verdad permanezca y que todo lo demás se derrumbe solo. Mientras investigaba, me di cuenta de que la Biblia habla de una última gran división, no entre países, sino entre lealtades. Personas que creen seguir a Dios, pero nunca se sometieron a su autoridad. Multitudes religiosas, pero sin obediencia. Fe de palabras, pero sin transformación. Y eso fue lo que más me confrontó, porque entendí que el mayor peligro antes del regreso de Jesús no es la persecución externa, sino el engaño interno. Gente convencida de estar preparada, cuando en realidad solo está informada. Personas que saben de profecía, pero no viven en santidad. Que hablan del reino, pero no viven bajo su gobierno. Jesús no regresa para convencer, regresa para revelar. Revelar quien realmente lo esperaba, quien solo lo usaba como concepto, quien lo reconocía como rey y quien solo como símbolo. Y entonces entendí por qué Jesús dijo algo tan fuerte. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. No hablaba de religión, hablaba de fidelidad. Ese es el punto de tensión máxima antes de su regreso, cuando todo parece espiritual, pero muy poco es verdadero. Cuando la apariencia engaña más que la oposición directa. Y mientras todo eso ocurre en la tierra, hay algo más pasando en el cielo. Algo silencioso, definitivo, irreversible. Porque antes de regresar, Jesús termina algo. Un tiempo se cierra. Una puerta deja de estar abierta. Una oportunidad llega a su límite. Y cuando comprendí eso, supe que el último paso antes de su regreso no tenía que ver con señales externas. Tenía que ver con una decisión eterna. Hubo un punto en todo esto que me dejó en silencio por mucho tiempo. Porque entendí que antes de que Jesús regrese a la tierra, algo se cierra para siempre. No es una guerra, no es una señal en el cielo, no es un evento visible para todos. Es una decisión eterna. La Biblia lo describe con una imagen sencilla, pero aterradora. Una puerta que se cierra. Jesús mismo lo dijo en una parábola que muchos pasan por alto. Habló de personas que estaban convencidas de estar listas, seguras de que entrarían,
hasta que escucharon una frase que nadie quiere oír. Ya es tarde. Y ahí entendí algo que me estremeció. Antes de regresar como rey, Jesús actúa como juez, no para condenar injustamente, sino para confirmar decisiones que ya fueron tomadas en vida. Porque el regreso de Cristo no cambia corazones, los revela. Antes de volver, Jesús completa su obra como intercesor. Ese rol donde todavía hay tiempo para arrepentimiento, para volver, para corregir el rumbo. Ese tiempo no es eterno. La Biblia dice que llegará un momento en el que Él dirá, en esencia, quien quiso venir, vino. Quien quiso escuchar, escuchó. Y entonces, lo que sigue ya no es llamado, es cumplimiento. Por eso su regreso es descrito como repentino. No porque no haya señales, sino porque muchos las ignoraron. No porque no hubo advertencias, sino porque fueron postergadas. Jesús no regresa a preguntar, regresa a establecer, regresa a poner orden, a enderezar lo torcido, a revelar lo oculto, a dar descanso a los fieles y confrontación a los que fingieron. Y cuando entendí eso, algo cambió en mí, porque comprendí que la pregunta correcta no es ¿cuándo volverá Jesús? La pregunta real es ¿cómo me encontrará cuando lo haga? ¿Preparado o distraído? ¿Despierto o confiado? ¿Viviendo en verdad o solo hablando de ella? Antes de regresar, Jesús no está inactivo, está reinando, está observando, está esperando, no a que el mundo mejore, sino a que su tiempo se cumpla. Y cuando ese momento llegue, no habrá edición, ni repetición, ni segunda oportunidad. Solo una realidad clara y definitiva. El Rey volverá, y esta vez, no vendrá en silencio.